Mi nombre es David Muñoz, yo soy editor de la revista El Empaque Más Conversión y en nombre de la casa editorial de medios Axioma B2B Marketing, quiero darles una calurosa bienvenida a todas las personas que se han venido uniendo, que nos han llegado a acompañarnos el día de hoy. A continuación quiero dar paso a nuestro panel de expertos, desafíos y oportunidades de la economía circular en la cadena de valor del packaging, visión de industria. De esta manera daremos inicio a nuestra agenda académica con una conversación de alto valor para la industria. Este panel de expertos sobre desafíos y oportunidades en economía circular. Un tema que hoy es más que una tendencia, es una urgencia. Para hablar de ello, hemos reunido a 3 referentes de la industria y los invitamos a subir al escenario. En primer lugar, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, una voz clave en la articulación de la industria de plásticos en Colombia y Latinoamérica, con amplia experiencia en políticas públicas, normativas y la promoción de la economía circular. También invitamos a subir al escenario a Jimena Marín, socia cofundadora de BA+, firma certificada como empresa B que ayuda a las empresas en su direccionamiento estratégico hacia la sostenibilidad. En los últimos 6 años se ha desempeñado en el desarrollo de nuevos modelos de negocios con enfoque sostenible. Jimena también es mentora y evaluadora de negocios y emprendimientos verdes, conferencista y líder climática. Finalmente invitamos a Armando Rusi, líder de sostenibilidad, comunicación y asuntos públicos del Grupo AG y presidente ejecutivo de la Cámara Internacional de Negocios Climáticos. Armando tiene experiencia en la creación de modelos de economía circular y sistemas de gestión Zero Waste, así como en mapeo y construcción de redes de influencia de stakeholders, reportes de sostenibilidad y estándares para declaraciones climáticas. Finalmente, la moderación estará a cargo de Laura Flores, directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, quien guiará la conversación para que podamos entender no solo los retos inmediatos, sino también las oportunidades que esta transición representa para todos los eslabones de nuestra cadena productiva. Con este panel buscamos dar una mirada integral a la industria, identificar los puntos críticos y sobre todo inspirar a los actores del sector a actuar de manera concreta frente a los desafíos ambientales. Adelante con nuestro panel, Laura. Gracias. ¿Ya? Ahí está. Mil gracias, David, por la introducción. Muchísimas gracias a Gustavo Fulesio, a la Cámara de Comercio, a la revista El Empaque Más Conversión, por este espacio tan valioso para nosotros, para acercarnos a las tendencias, enterarnos de las regulaciones que nos aplican, pero también discutir y entender qué está pasando alrededor en gremios, en transformadores, en empresas que se encargan de esta transformación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como lo mencionaba David, de una resolución que nos afecta a todos en la cadena, que es la 0803. Esta resolución es una resolución que salió el año pasado, que tiene muchísimo impacto en la industria del empaque, en la industria plástica, una resolución sobre la que todos nos tenemos que poner a tono, con la que debemos familiarizarnos muy profundamente. Y hoy pues quisiera hablar con ustedes acerca de esos desafíos y oportunidades para arrancar que nos trae la 0803. Entonces, Daniel, quisiera arrancar preguntándote, bueno, hablemos primero de los desafíos que introduce esta resolución en la industria del packaging, especialmente en relación con el cumplimiento de metas de recolección y aprovechamiento. ¿Puedes hablarnos de pronto de esos desafíos que hay técnicos, financieros, culturales? Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la revista El Empaque Más Conversión por esta invitación. Un saludo especial también a los amigos de la Cámara de Comercio y a los colegas de este panel. Y a todos un saludo muy especial. Efectivamente, sí, yo creo que la resolución 803 establece unas metas nuevas de circularidad para diferentes categorías de empaques. No es una resolución aislada o nueva, viene ya de una serie de regulaciones de, yo diría, por ahí los últimos 6, 7 años, entonces digamos que ha sido como una progresión en cuanto a
la necesidad de la industria en general del plástico y en particular en este caso de los empaques y envases, en la cual los sectores se han venido adaptando a unas regulaciones que han venido de alguna manera incrementando, dijéramos, en la ambición de esas metas obligatorias que se establecen, y tal vez empezó con la resolución 1407, que es la que se conoce como el sistema de responsabilidad extendida del productor para empaques y envases, que aplica no solamente para los plásticos, sino para todo tipo de materiales. Esta se sofisticó un poco con la ley 2232, que es la ley de los denominados productos plásticos de un solo uso, y esta se reglamentó a través de la 803. Y yo diría que tal vez la novedad más retadora de la resolución 803 se encuentra en las metas específicas que deben cumplir cierto tipo de empaques y envases. Ya la ley 2232 había establecido unas metas, por ejemplo, de contenido mínimo PCR en las botellas de PET para bebidas, para unas metas específicas para agua, unas metas específicas para otro tipo de bebida. Estableció unas metas de aprovechamiento para los envases en polietileno de alta densidad que iban hasta 30% en 2030. En mi opinión, el reto más grande nuevo de la 803 son las metas para la categoría de otros empaques y envases, que empiezan con unos valores, pienso que realistas frente a la realidad del mercado, pero suben muy rápidamente a 30%. Como creo que muchos conocen, los mercados de reciclaje del PET están desarrollados, hay inversiones, hay tecnología, hay como, no diría tranquilidad, porque creo que la tranquilidad no es como un buen adjetivo, pero sí por lo menos un camino claro de cómo se van a lograr esas metas en el PET, incluso en los rígidos en polietileno de alta densidad. Pero la categoría de otros empaques, donde están por ejemplo todo el mundo de los empaques flexibles, el empaque de las papitas, no sé, de los granos, del queso, la bolsa de leche, ese tipo de productos, junto con otros bienes, digamos que no están en esas categorías de PET o de rígidos en polietileno. Todos esos son productos que típicamente a nivel global no tienen unos mercados tan desarrollados de reciclaje, y la tecnología que hay detrás para cumplir esas metas no es sencilla. Entonces, tal vez entraría en los detalles de los desafíos en otro momento del panel para no alargarme mucho, pero yo concentraría el gran reto que vemos en la 803 en cuanto a las novedades que presenta frente a regulaciones anteriores que ya estaban en vigencia, es cómo hacer para aumentar las tasas de reciclaje o aprovechamiento de los empaques flexibles plásticos. Ahí está el reto. Y es un reto para Colombia, para Europa, para Japón, para todas partes del mundo. No es sencillo, tiene muchas aristas, ya las conversaremos yo creo, pero yo creo que ese es un reto que nos plantea esa regulación y que nos establece una especie de derrotero hacia adelante, que como digo tiene unas metas que hoy podemos cumplir, pero como van creciendo nos tenemos que ir preparando desde ya con tecnología y con inversiones para tener, digamos que la capacidad de cumplirlas en unos años. Gracias, Daniel. Definitivamente, como lo mencionas, nosotros usamos el plástico flexible de manera diferente que el plástico rígido. Pues hay que ver un ejemplo de ecodiseño, esta botella ya sin color, sin pigmentos, sin etiqueta, mientras que en el flexible seguimos utilizando el sustrato del empaque para comunicar, imprimiendo directamente, y es parte de los paradigmas que hoy en día decimos no se puede hacer de otra manera, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un reto importante tecnológico en circularidad, pero también en el tema de ecodiseño. De pronto, desde tu punto de vista, en este caso, Armando, ¿tú cómo consideras esa perspectiva de esos desafíos que tú identificas? Y me gustaría preguntarte sobre todo si ves diferencias entre los retos del cumplimiento para pymes y para grandes corporaciones. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Muy buenos días a todos. Gracias al empaque, bueno, qué rico verlos por acá. Y gracias a toda la audiencia. Yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que hemos tenido una dicotomía entre las regulaciones y el propósito de las empresas. O sea, yo creo que las leyes ambientales tienen que ir de la mano con el crecimiento y la competitividad de los negocios. Hoy parece que fueran al contrario. Una regulación ambiental debe ayudar a que se promueva la innovación y las empresas compitan más, a que ustedes cada vez sean más ganadores y sean más rentables.
Eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad no es que el océano no se llene de plásticos. La sostenibilidad es que realmente los negocios prosperen, entendiendo que hay condiciones distintas. Entonces, frente al tema de packaging, como lo vemos nosotros dentro de AGE, primero el reto ha sido financiero. Y seamos honestos, primero va lo financiero, después va lo cultural y segundo va lo técnico, tercero va lo técnico. Incorporar material reciclado como lo hemos venido haciendo es más costoso, ¿sí? Y es una realidad, o sea, para todo el mundo es más plata que hay que gastar. Que pues por un tema ambiental, sí, válido, pero también tenemos que entender cuál es la posición ganadora de cada una de las empresas en las que está jugando este material. Nosotros somos una empresa, Grupo AGE es la empresa que fabrica agua, cielo, bicola, y nuestra estrategia es de margen bajito. ¿Qué quiere decir? Competimos con precio. Ponemos en el mercado productos de buena calidad, pero a un precio más bajo que la competencia. ¿Qué quiere decir? Los márgenes son más bajos. Quiere decir que si el material incrementa un poco, eso puede llevar a que la empresa en algún momento no sea competitiva. Y nos encontramos con un régimen normativo que es más fiscalizador en vez de ayudar a que los negocios realmente prosperen. Entonces yo creo, y eso para una empresa grande, cuando uno lo va a ver en pymes, claramente hay diferencias. Lo estamos viendo en el mercado de resina. Hay pymes que simplemente dicen, hey, no me venden resina. Nos está pasando. Entonces yo creo que la política ambiental y las normativas ambientales tienen que al final promover que las empresas sean más competitivas. Colombia es un país hoy en día que no compite. ¿Y qué sacamos con tener un montón de leyes ambientales cuando somos un país que cada vez tiene más pobreza, más inequidad, más diferencias en el bienestar de las personas? Claramente la ley reveló un par de ineficiencias que tenemos en las cadenas de reciclaje y eso es positivo, pero no podemos seguir romantizando el discurso de que tenemos que adaptarnos, porque la historia de Colombia es siempre adaptarse. Esa es nuestra historia. Adaptémonos a lo que venga. Y encontramos hoy en día en las normativas diferencias entre puntos de vista de distintas entidades de gobierno. Hay unos que dicen, hey, esto tiene que ayudar a que las empresas compitan. Hay otros que dicen, no, es que el medio ambiente, ok. Hoy en día no podemos estar parados en polos distintos. Tenemos que entender cómo esto nos ayuda a competir. Y claramente el reto es para todo el sector empresarial. A nosotros nos cuesta más. Y estamos revisando cómo logramos que no nos cueste más. Pero esto nos está hoy en día yendo en contravía de la competitividad. Esa es la realidad. Es un poco cruda, pero es un poco la realidad de cómo se vive en el sector empresarial. Gracias, Armando. Yo creo que es importante resaltar eso que mencionas de que la ley ha venido a chocar. Yo también veo con mucha preocupación ese abastecimiento para las pymes, pues donde uno dice, bueno, finalmente tenemos que garantizar las mismas condiciones de competencia y en este momento incluso esta ley ambiental viene a hacerlo. Pero difiero en el tema de decir, bueno, el problema de contaminación finalmente genera esta gran ampolla social y también genera pues que haya discursos donde decimos soy sostenible porque me salí de la industria plástica, ¿cierto? Entonces hay ese tipo de discursos. De pronto ahí en esa dirección, Jimena, quisiera preguntarte, ¿tú cómo percibes estos desafíos, perdóname, la 0803, y concretamente desde el punto de vista cultural, de pronto si has tenido experiencia en las empresas, ¿cómo ves esa transformación frente a lo que Daniel y Armando nos plantea? Dale, mil gracias por la pregunta. Bueno, aprovecho también para saludarlos a mis compañeros de panel, muy contenta de estar acá. Y Laura, yo creo que justamente ese es como uno de los aspectos de las aristas más relevantes en términos de a lo que nos estamos enfrentando, y es este tema cultural. Digamos que evidentemente esta resolución nos trae ya unas metas específicas de aprovechamiento, pero también su intención es hacer un cambio en el comportamiento de las personas, de las empresas como tal. ¿Sí? Busca que efectivamente comencemos a transitar a un consumo más consciente de los diversos recursos y a partir de esto comenzar a generar también nuevas oportunidades. Yo veo con interés, digamos, de parte de muchos empresarios, sobre todo pequeñas y medianas empresas. No olvidemos que el tejido empresarial, de hecho ni siquiera el colombiano, yo me había quedado con que era el colombiano, pero creo que a nivel global en muchos casos supera el 90%. ¿Qué pasa con estas empresas cuando reciben este tipo? Y ellos le llaman avalanchas normativas, se abruman.
hay por un lado estos requerimientos, por otro lado vienen requerimientos de autoridades, me hablaba una pequeña empresa productora de envases rígidos, es que me va a tocar contratar a alguien específico para que me maneje regulaciones, o sea, ya no me voy a dedicar a trabajar, no me voy a dedicar a producir, sino que ahora tengo que contratar a alguien para que le dé respuesta a la DIAN, al DANE que me está pidiendo los requerimientos, a la Secretaría de Ambiente, otros, los temas de la resolución, etcétera. Y finalmente eso hace lamentablemente un efecto de apatía, incluso estando absolutamente claras las sanciones al no apegarse. Muchas dicen, uy, yo me espero a que hasta que me obliguen, ya están obligados, pero bueno, yo me espero. Ay, pues de aquí a que me encuentren en esto es tan difícil que se haga realmente ese control adecuado. Y un poco la invitación a todos es, un poco aunado a mis compañeros, a comenzar a ver nuevas maneras y convertir estos desafíos de los que nosotros estamos enfrentando, comenzar a traducirlos en oportunidades. Mencionaba Daniel, esto no es un reto solamente de Colombia, realmente es un reto a nivel global. Y finalmente creo que todos los que estamos reunidos aquí pues tenemos un poco, como mencionaba Armando, pues esa conciencia de que necesitamos también que los negocios prosperen y encontrar, digamos, esa conexión para que las cosas pasen. Yendo un poquito a mi mundo corporativo, mencionaba, ya llevo 6 años en la parte de consultoría, pero veo también como algo muy relevante desde la parte cultural el darnos la oportunidad de conocer un poquito más en profundidad los diversos materiales. Estoy de acuerdo contigo en que a veces resulta más fácil agarrar la primera opción y es satanizar X o Y material o irnos por el camino fácil, y este tipo de espacios lo que nos trae es ese reto de compartir conocimientos y de una manera más consciente avanzar a las soluciones y no quedarnos en el desafío. Pues muy interesante esta ponencia, Jimena, porque creo que cualquier reto que tengamos también nos va a traer oportunidades de desarrollar, como tú lo mencionabas, nuevas culturas, nuevas tendencias de consumo, nuevas formas de interactuar. Armando, yo te quisiera preguntar ahí, ¿qué oportunidades estratégicas ves tú en el cumplimiento de la 0803 y de pronto ves que esto puede impulsar nuevos modelos de negocio? ¿Es algo que ustedes en AGE se hayan planteado? Claramente sí, y un poco derivado por el mercado y por la fuerza de la regulación. Entonces, pongo un ejemplo. Nosotros, todas las empresas productoras de envases hacen parte de algunos planes colectivos. Nosotros empezamos a analizar el plan colectivo en el que estábamos y decíamos, oiga, es un gasto, no estamos generando capacidades. Y en Perú, por ejemplo, que es nuestra casa matriz, seguimos un modelo de integración vertical. Y en Colombia dijimos, es casi obligatorio que empecemos a integrarnos verticalmente. Entonces, que podamos entender los eslabones de nuestra cadena, que entendamos las ineficiencias. ¿Por qué? Porque el que hoy en día entiende la cadena de sus materiales y lo puede optimizar, pues finalmente va a tener un costo mejor para competir. Entonces, claramente se derivan nuevos negocios para nosotros. Eso en lo que estamos haciendo ahora. Pero también tenemos una visión un poquito a largo plazo y estamos parados 10 años adelante. Y lo que vemos es, hemos visto desde el sector de bebidas transiciones, por ejemplo la del azúcar. Y cuando salió el tema de los impuestos al azúcar, pasaba algo y es que a la gente le gusta el dulcecito, pero a la gente no le gusta el plástico. El consumidor no le gusta el plástico. Y entendimos que el reto para nosotros es que tal vez en 10 años esto no exista. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Porque no podemos esperar a que llegue el año 10 y decir, pucha, ¿ahora qué? Entonces la visión de futuro, que es parte del pensamiento también de sostenibilidad, es clave para nosotros y es empezar, y el mensaje también para todos los empresarios que están acá es, adelántense 10 años. Todos los países y todas las industrias que han sido realmente innovadoras están adelantadas en el tiempo. No están solucionando el problema de ahora. Hay una teoría que se llama como las Dual Minds Organization y es cómo trabajo en el presente pero también trabajo en el futuro. Entonces para nosotros el reto es obviamente hoy desarrollar modelos que optimicen el costo de esto para que no perdamos competitividad, pero prepararnos 10 años adelante en qué va a pasar con estos materiales. Hay posibilidades de innovación, un montón, y en el mundo hay muchos avances. ¿El reto cuál es? Sigue siendo financiero.
Daniel, ¿tú cómo ves ese tema de oportunidades? ¿Ves de pronto que haya algo que se pueda transformar en las cadenas, en los métodos de abastecimiento? De pronto en los asociados se ha empezado a hablar de temas de reuso, de rediseño. Sí, yo creo que sin duda, en particular en el sector de los plásticos, estamos atravesando una transición acelerada, tal vez como ninguna otra industria en el mundo, o como muy pocas industrias en el mundo. Entonces eso pues evidentemente plantea unos desafíos y ciertas, dijéramos, angustias para las empresas que ven que todo está cambiando muy rápido, y en Colombia sí que ha sido así, porque cuando uno analiza la regulación colombiana, que hoy en día yo diría es comparable con la europea, obviamente guardadas las proporciones en cuanto a las realidades de circularidad de cada país, pero tenemos un paquete normativo parecido al que tiene Europa. La diferencia es que Europa lo hizo en 30, 40 años, Colombia lo hizo en 8. Y eso para las empresas, para los gremios, para los consumidores, pues no es sencillo. Lo que sí pienso es que ese esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo especialmente las empresas nos está sacando cierta ventaja frente a países que todavía o apenas están empezando a dar estas discusiones y estos debates. Entonces, si en Colombia nos estamos acelerando para desarrollar soluciones en ecodiseño, en nuevos materiales, en productos con contenido de material reciclado, en un desarrollo de las cadenas logísticas del reciclaje. Somos, por ejemplo, tal vez el primer país, de pronto con Brasil, pero el primer país que ya está con un proceso de reciclaje químico. Yo diría que somos el país que más inversiones está haciendo en capacidad de reciclaje. Nosotros estimamos por ahí unos 150 millones de dólares en nueva capacidad de reciclaje en los últimos 3, 4 años. Eso ningún otro país lo está haciendo. En las discusiones globales alrededor de los plásticos, como mencionaba hace un momento, pues vamos muy rápido. Se están dando muchos cambios, todos los países están hablando de esto, incluso en el marco de la ONU se están dando unas conversaciones alrededor de un tratado global de plásticos que eventualmente buscaría unos acuerdos vinculantes para que cada país establezca una normativa para evitar la contaminación por plásticos. Colombia prácticamente ya arrancó y ya lleva mucha ventaja, y eso sí se deriva en grandes oportunidades, no solamente en productos que cumplen estándares de sostenibilidad que pueden ser exportados a los mercados internacionales, sino que también podemos ser un centro de reciclaje no global, porque pues la logística no es tan sencilla, pero por lo menos regional, o establecer plantas de reciclaje en otras partes de la región. Entonces yo creo que el esfuerzo ahora se va a ver recompensado más adelante. Y las oportunidades están, y yo tal vez difiero un poco con el comentario de largo plazo de Armando, porque yo sí creo que el plástico de manera sostenible es el material, dijéramos, con las mejores condiciones. El consumidor hoy en día de pronto tiene una opinión frente al plástico negativa porque lo ve como una fuente de contaminación, pero si en vez de plástico contaminando estamos viendo vidrio en los océanos y ríos o papel, pues el reto es el mismo, porque igual se está dando una contaminación. Pero si comparamos el efecto del plástico en huella de carbono frente a otros materiales, pues el plástico ahí, digamos que tiene unos efectos mucho menores que otros materiales. Entonces yo creo que es encontrar no tanto cómo cambiar todo para hacer algo nuevo, sino cómo tomamos lo positivo y favorable de los materiales, de todos, del plástico, del papel, del cartón, del vidrio, del metal, de todos los que se utilizan hoy en día para empaques, y aceleramos esa transición hacia unas industrias que efectivamente sean sostenibles. Y las oportunidades están, como decía hace un momento, en que Colombia va corriendo más rápido que los demás, y eso después nos va a dar unas ventajas competitivas muy grandes, incluso en los mercados de exportación. Vamos, muy interesante la discusión hasta ahora. Jimena, ¿tú qué oportunidades ves acá? ¿Qué podrían hacer las empresas para capitalizar estos retos y, como dice Daniel, para anticiparnos, como lo menciona Armando, para pensar a 10 años? ¿Qué oportunidades ven en esta presión que estamos viviendo en este momento? Yo creo que es la oportunidad de formar parte real de una problemática que nos acoge a todos. Creo que definitivamente
tanto en estos retos que tienen que ver con la parte de la resolución como en cualquier reto de sostenibilidad, lo que es absolutamente claro es que uno solo no puede. Entonces creo que la gran oportunidad que se da aquí es lograr esa articulación, jugar en equipo, comenzar a mirar un poco hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás y ver que hay caminos ahí. A mí me gusta mucho que nuevamente de toda la historia que tengo a nivel corporativo más la de consultoría, uno comienza a tener conversaciones con empresarios y resulta que ya están haciendo un montón de cosas, pero no se le llamaba así, se le llamaba optimización económica, porque es muy relevante eso. Entonces hay muy buenas prácticas que ya se tienen en el mercado en términos, por ejemplo, de garantizar sacar el máximo flujo con los recursos disponibles, y cuando logra traducirse esto en un beneficio y un retorno en el corto plazo a través de ahorros, a través de nuevas oportunidades de negocio, comienza uno a tener la atención de diferentes áreas de la organización. Entonces, yo creo que es muy importante, hablaba de esa articulación adelante, arriba, abajo, en todos los sentidos, pero también interna. Otra anécdota que tuve con una empresa, de hecho certificada B, muy relevante en términos de productos alimenticios, es que unas de las áreas, o sea, lo que es el área comercial, la gerencia, presidencia, por supuesto en el área técnica, están convencidos que este es el camino. Sin embargo, cuando tienes conversaciones con las áreas de compras, te dicen la costo eficiencia es lo más relevante y no nos podemos mover de ahí porque nuestro consumidor está con la billetera tomando decisiones. Ese es el tipo de oportunidad que tenemos también que abordar, es un reto, oportunidad, y es encontrar cómo hacemos ese clic y entendemos que moviendo las diferentes fichas de este rompecabezas podemos llegar, digamos, a dar ese paso que es difícil, que es duro, que desde los diferentes ángulos se ve de manera diferente, pues por supuesto, es una problemática muy compleja. Sin embargo, solamente el hecho de que estemos reunidos aquí teniendo este tipo de conversación, y como mencionaba Daniel, con la experiencia acelerada que estamos teniendo, hay mucho camino yendo un poco a lo que se distingue, digamos, del espíritu colombiano en términos de afrontar tantas dificultades, es que le busca hasta que lo logra. Entonces creo que la invitación es, pensemos en que esto no se hace solo, esto requiere que abramos un poco la mentalidad a trabajar en conjunto, los mecanismos están, y pues es un tema de tomar esa decisión. Vimos en el comienzo de la jornada de hoy los grandes esfuerzos que está llevando a cabo la Cámara junto con los clústeres en particular, y el de impresión y packaging. Entonces hay muchos elementos de los cuales agarrarse. Bueno, aquí muy rescatable, Jimena, lo que mencionas, lo que mencionaba Armando, de articular, ¿no es cierto?, de entender cómo podemos lograr juntos pues afrontar estos retos que, como lo mencionaba Daniel, son retos pues que digamos vienen a la medida de economías mucho más sofisticadas, pero que estamos como, yo digo, como una carrera donde nos sacaron el pistoletazo y empezamos a correr todos como a veces sin saber bien para dónde, ¿no? Aquí yo te quiero hacer una pregunta, Daniel. ¿Qué barreras regulatorias y sobre todo de infraestructura consideran ustedes más críticas, pensando sobre todo en la cadena de reciclaje y de transformación de productos reciclados para cumplir con la 0803? ¿Y qué acciones está tomando el gremio para resolverlas? Pues yo diría que la barrera regulatoria principal tiene que ver con el servicio público de aseo. Y acá hay una oportunidad de este momento. Cuando uno analiza cómo está estructurado el servicio público de aseo en Colombia, concluye que está orientado hacia la disposición final en el relleno sanitario. Y esto pues en su momento tenía toda la lógica, porque el objetivo en ese momento, hace 30 años o lo que fuera, era pues que los barrios no fueran un basurero, que la gente tuviera un adecuado sistema de recolección de las basuras, y las basuras pues hay que llevarlas a un sitio. Entonces pues se inventaron todo el sistema, o no nos inventamos pues, pero adaptamos un sistema orientado hacia la disposición final en rellenos sanitarios que
algunos sí son rellenos sanitarios con todas sus connotaciones, otros son más unos botaderos, a veces a cielo abierto, no en las condiciones deseables. Tenemos que migrar urgentemente hacia un modelo orientado hacia el aprovechamiento. Cuando uno mira muchos países europeos, no tienen rellenos sanitarios, todo de alguna manera se aprovecha. En Colombia, según datos del Ministerio del Ambiente, el 85% de los residuos terminan en el relleno sanitario. Entonces tenemos la ecuación completamente a la inversa. Y esto implica pues obviamente unos cambios en el esquema tarifario del aseo, unos incentivos mayores hacia el aprovechamiento, incluso castigos a lo que acaba en el relleno sanitario, dentro de la lógica que lo que termina en el relleno sanitario es lo que definitivamente no se puede aprovechar de ninguna manera. Lo que sí es aprovechable o reciclable debe volver hacia los mercados. Y en el caso de los plásticos, pues todos son reciclables y dentro de los mercados que existen actualmente, en las condiciones debidas, se pueden reciclar acá en Colombia incluso. Entonces, ese yo diría es el reto regulatorio principal. Y mencionaba hace un momento que tenemos una oportunidad de oro en este momento porque precisamente, y esto lo venimos pidiendo desde hace muchos años, la CRA ya publicó para consulta pública el nuevo modelo del esquema tarifario del aseo. Entonces eso en este momento está en consulta pública, está en discusión, creo que es importante que todos lo analicemos porque eso sí puede desencadenar en grandes soluciones de circularidad y precisamente en garantizar que retos difíciles como el que mencionaba al inicio de este panel de aumentar el reciclaje de los flexibles efectivamente se dé. Uno mira empresas que están más en el mercado del tratamiento, aprovechamiento, reciclaje químico en otros países, por ejemplo en Europa, les pagan $80, $90 por tonelada por recibir los residuos. En Colombia el valor máximo que se paga son como $15 y es por disponerlo en el relleno sanitario. A la empresa de aseo le pagan más por disponer que por aprovechar. Entonces, pues, ¿qué empresa en su sano juicio va a preferir una actividad más compleja, más retadora, que requiere unas inversiones industriales para realizar el aprovechamiento frente a transportarlo hacia el relleno? Si cambiamos eso, pues obviamente hay que reconocer un pago por el transporte porque pues nadie lo va a asumir, pero que haya una remuneración mucho mayor por el aprovechamiento y eso va a llevar a estaciones de transferencia, sistemas de clasificación en las ciudades antes del relleno para recuperar lo que efectivamente sí se puede reciclar, nuevas tecnologías digamos que con medidores automáticos para clasificar materiales y separarlos, incluso nuevas tecnologías de diferentes tipos de aprovechamiento de residuos. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad interesante en lo que pienso yo es el reto más grande regulatorio, que ya como está en consulta pública podemos efectivamente tener un cambio en ese sentido. Y yo creo que eso de alguna manera va a incentivar la segunda parte de tu pregunta, que es los temas de infraestructura y logística, que acá y en cualquier parte del mundo, junto con la tecnología, son los retos más grandes en el reciclaje de los plásticos. Definitivamente fundamental esta pieza de este gran rompecabezas en el que estamos, y es que efectivamente hay un incentivo financiero, ¿no? Lo que nos mencionaba ahorita Armando, pues finalmente todo es una discusión financiera para cualquier modelo de negocio. Jimena, en ese sentido, ¿qué estrategias o modelos de economía circular consideras tú viables para que las empresas se integren en el cumplimiento de la 0803? Mira, yo hablaría inicialmente de lo que tiene que ver con diseño, un enfoque bien importante en diseño, ecodiseño, comenzar, y ya vimos también haciendo alusión a lo que nos comentaba Gustavo, esos primeros pinitos en hacer análisis de ciclo de vida, comenzar a ver en paralelo cuál es esa mejor alternativa que permita lograr un uso adecuado en la cantidad adecuada, por ejemplo, de un recurso como el plástico, y que contemple pues también todos los pasos que va a llevar, el camino que va a llevar este empaque como tal. Entonces ese sería uno de los que son muy relevantes, buscando mucho la simplificación, y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? ¿Cómo mantengo yo desempeño
y logro que el empaque haga lo que se espera que haga, que es que mantenga la calidad del producto y le permita acceder a otros lugares remotos también en sus mismas condiciones. Después puede ser todo el tema de modelos circulares per se, en el cual busco, nuevamente conectado a lo que mencionaba anteriormente, articular con los diferentes pasos de mi cadena de valor y tratar de generar caminos de regreso, logística inversa, lograr encontrar que ese recurso que se movió y prestó un servicio a través de la cadena de valor, yo lo pueda recuperar, sea a través de alternativas de reuso, alternativas de rellenado, o pues una transformación para que vuelva a la cadena como tal. Ahí pues el reto tiene mucho que ver con regulación también, digamos, protección del consumidor, que se dé, digamos, esa garantía de que no vaya a haber una afectación en la calidad final del producto cuando se hacen, por ejemplo, esquemas de rellenado y esto hechos por el usuario. Pero bueno, ahí vamos en el camino, ya se ven modelos interesantes en negocios B2B, donde se han reemplazado algunos elementos de un único uso por alternativas que circulan y que están comenzando a dar unos réditos bien interesantes a esas inversiones. Y quizás otro tema es creerse la sostenibilidad como un argumento más allá que de reputación, como del valor que trae, y es comenzar a tener esa narrativa dentro de este modelo de que vale la pena involucrar este tipo de alternativas, ¿no? Como mencionábamos, de circularidad como tal. Y yo creería que, bueno, para no extenderme, básicamente serían esos elementos los que yo considero claves y factibles. Sobre todo ya hay aquí caminos, sí se ve que sí nos podemos organizar. Tú mencionabas, Armando, al comienzo los colectivos, que yo personalmente cuando vi inicialmente en 2018 esta figura tenía un poco mis dudas de qué tanto iban a poder permear empresas de tamaños menores, que no fuera solamente de las grandes empresas, y se ve que está funcionando, se ve que están comenzando a verse esos valores agregados. Entonces creo que eso también permite tener más acceso a poder encontrar nuevas modalidades. Y aunque esto no es un modelo, creo que esa integración de la innovación, esa conexión con academia, esa conexión con institutos de investigación y eso pues también permite que se acojan nuevos modelos a través de un diseño incremental, pilotos, y comenzar a validar cómo se nos comporta en un territorio tan diverso como este, y donde parte que no lo mencioné al comienzo, pero lo quiero traer acá, del reto fundamental es llevar todo esto que estamos hablando pues a lo que no son las grandes ciudades, pero creo que hay caminos para llevarlo a cabo. Así es. Así es. Armando, yo quisiera preguntarte, ¿cómo puede el sector empresarial alinear sus prácticas internas con el cumplimiento de la resolución 0803 y qué aprendizajes has observado tú que puedas compartir para que otras compañías adopten estas medidas? Bueno, ya Daniel y Jimé lo decían, pero hay varios temas bien chéveres que menciona Daniel, y es, uno, si hemos aprendido y llevamos ventaja frente a otros países. Un ejemplo, lo hablábamos con las operaciones de México, de Ecuador y de Perú, en el caso de AGE, y hablábamos con los directores y les decíamos, si ustedes miran lo que está pasando y hubiéramos visto años antes lo que iba a pasar, que seguramente va a pasar allá, hoy en día estaríamos ganando plata con esto. Entonces, es como esa puertica al futuro que tienen otros países y que Colombia lleva cierta ventaja. Ahora, segundo, entender que esto, ya concuerdo también contigo, Dani, esto es un activo varado. La contaminación plástica es un problema de eficiencia. Cuando entendimos, y yo les hacía la siguiente pregunta a los directores de AGE, ¿cuánto cuesta esta botella? ¿Cuánto nos costó? Porque pagamos por esta preforma que se sopló, le metimos energía para soplarla, pagamos por el material. Y cuando entendimos cuánto había ahí, dijimos, es un activo varado. Ahora, se convierte en un modelo de negocio entender si la recuperación es más alta que lo que yo gasto finalmente en recuperarla. ¿Sí? Pero hay modelo de negocio ahí, claramente lo hay. Ahora, entender también en la parte de atrás de la cadena
cuáles son los eslabones más débiles es un punto fundamental. Hace como un añito hablábamos con una empresa de reciclaje químico en Cartagena y nos decía, nosotros estamos aprovechando botellas PET para hacer un producto químico, un plastificante. Nuestro sector no es botella a botella, estamos aprovechando botellas recicladas, pero hoy en día nuestro producto se percibe en el mercado como un producto, pues el color es diferente, entonces el comprador nos dice que es de mala calidad, a pesar de que venía reciclado. Y las respuestas eran, primero entienda su cadena, era el primer punto, entienda cómo se está abasteciendo, entienda que usted tiene una ventaja porque su aplicación tiene un costo diferencial de lo que vale la preforma del mercado, y usted puede tener un price gap para poder jugar en el mercado y poder abastecerse. 2, entienda también qué atributos tiene. A mí no me gusta ya honestamente mucho decir como no, la gente compra porque es más sostenible. Mentira, la gente no compra porque es más sostenible, la gente sigue mirando el precio. Es la realidad en todos los mercados. ¿Sí? Hay estudios que dicen que sí, que el 67% de los consumidores evalúan prácticas porque son más sostenibles. No, eso es una gran mentira y hay otros estudios que lo refutan. Y la tercera que le decíamos es, entienda también qué otros instrumentos financieros hay. Es claro que hoy en día, primero, hay capital cuando yo quiero invertir en maquinaria que tiene ciertas características de sostenibilidad. Hay fondos, la banca está muy dispuesta hoy en día, ha diseñado un montón de instrumentos nuevos para poder apalancar estas inversiones. Pero también hay otros instrumentos que han venido emergiendo, como los créditos de plástico, que en ciertos mercados han servido como palancas para tener un incentivo adicional financiero para garantizar esa transformación. Entonces, el aprendizaje es, este problema no es sencillo. El plástico no es un problema sencillo, la contaminación plástica no es un problema sencillo. Ahí concuerdo contigo, Daniel, y es, ojo, una cosa es el plástico y otra la contaminación plástica, porque hemos estado en el Tratado Global de Plásticos y encontramos dos extremos, gente que dice, no, acaben el plástico ya, porque es un arma de destrucción masiva, y yo digo, wow, calma, el plástico nos ha dado grandes ventajas y posiblemente nunca desaparezca de nuestras vidas, porque lo necesitamos. Piensen todo lo que tienen ustedes puestos, piensen todas las cosas que hay en sus casas, es plástico, la gran mayoría. El problema es un problema de eficiencia, es un problema que los materiales terminan donde no deberían terminar, y es un problema de prácticas. Una historia muy cortica, cuando estábamos en la penúltima negociación del Tratado de Plástico en Corea, yo dije, quiero entender por qué Corea tiene las tasas de reciclaje más altas. Y es cada edificio tiene un sótano donde tienes que separar los materiales hasta por tipo de plásticos y te cobran, o sea, a mí me regañaban en coreano, no entendía qué me decía el señor, pero claro, yo con mi cultura latinoamericana fui como a botar la basura y me decía, lo estás haciendo mal, o sea, la botella va acá, la bolsa va acá, y la cultura es impresionante, pero también porque tiene una política que habilita y unas capacidades instaladas que permiten que eso fluya. Entonces, es un trabajo de todos y yo creo que Colombia puede ser pionero en innovación en temas de entender cómo funcionan las cadenas de plástico por la ventaja que ya decía Daniel, pero claramente tenemos que darle la vuelta a esto y verlo como un tema de competitividad. ¿Sí? No toda innovación nos hace más competitivos y eso es algo bien importante. Entender la cadena, entender dónde nace el producto, dónde termina. Por eso hoy estamos tan llenos, y perdónenme como la expresión, de tantos productos basura que se diseñaron con buenas intenciones, pero que finalmente han sido totalmente nefastos para el medio ambiente. Yo lo digo abiertamente, la ropa que usa botellas PET. A mí me encanta ir a las ferias y decirle a las marcas, oye, muy chévere, pero entonces cuando mi camiseta se me rompa, ¿tú me la recibes? Y me dicen, no, no lo habíamos pensado. Estás sacando una botella de un ciclo cerrado para meterla en un ciclo abierto y convertir un material que hoy en día tiene una segunda vía en basura. Entonces, lo que yo también quiero transmitir es, ojo con las buenas ideas, entre comillas, que terminan siendo modas sostenibles de las que estamos llenos. ¿Por qué? Por la percepción de que el consumidor está pidiendo productos sostenibles. Sí. Qué importante ese comentario que haces, Armando, yo concuerdo completamente con él, de que tenemos que dejar de querer aparentar sostenibilidad. Creo que ese es uno de los compromisos que tenemos que hacer a largo plazo, porque ahorita estamos respondiendo al mercado que quieres, ¿qué te parece sostenible? Y migramos hacia allá.
y también refuerzo muchísimo el tema de infraestructura, como lo mencionabas de la experiencia en Corea, ¿no? Y lo que mencionaba ahorita Daniel de cómo competimos pues con el relleno sanitario en la disposición. Ese tema de infraestructura sigue siendo fundamental para seguir avanzando hacia la circularidad. Bueno, ya se me acaba el tiempo, aquí David me echas apenas me pase, pero quería hacer una última pregunta para cada uno de los panelistas. Daniel, quisiera que nos cuentes cómo está reaccionando el sector en particular frente a los plazos y las exigencias de incorporación de contenido mínimo, y también si crees que hay riesgos de que la resolución vaya a incrementar la informalidad. Bien, pues como bien lo mencionaba Armando, pues el problema no es sencillo, es complejo, y la solución pues en ese sentido también es compleja. Entonces lo que estamos haciendo dentro del gremio obedece un poco a esa complejidad. Y esa complejidad se deriva en que todos los eslabones de una economía circular tienen que operar de manera adecuada. Si alguno se rompe, entonces pues por más que todos los otros funcionen bien, realmente es poco lo que estamos haciendo. Entonces pues todo arranca con la fabricación de los productos. Ahí el instituto ha liderado durante un tiempo los sellos LUP de ecodiseño, los sellos LUP de contenido de material reciclado, es decir, cómo diseñamos mejor, en este caso los empaques y envases, para que o contengan material reciclado y o tengan un diseño que sea más fácil de reciclar, o incluso mejor, que tengan un diseño en el cual sea lógico una reutilización. Entonces, pues lo primero es fomentar, eso no es tan fácil como suena. Uno coge, por ejemplo, el pouch o el empaque de la salsa de tomate, y dice, no, pues eso es un empaque súper sofisticado, fabríquenlo de un monomaterial, un empaque que sea más sencillo, pero o es más costoso o no protege también el producto que lleva adentro, y el producto que es perecedero pues no dura tanto tiempo y acaba generando mayor desperdicio. Entonces el ecodiseño no es tan sencillo, pero es una obsesión y es algo que yo creo que todos los que están acá sentados lo están pensando todo el tiempo. Entonces el producto arranca bien, a partir de un ecodiseño, llega a manos del consumidor. ¿Cómo hacemos para que el consumidor sea consciente, no solamente a la hora de elegir, sino a la hora de disponer sus residuos? Ahí está el tema cultural de Corea. Eso es un poco zanahoria y garrote, garrote un poco en sanciones, sistema tarifario de aseo. El caso de Corea es clarísimo. En muchos países de Europa uno no puede utilizar cualquier bolsa de basura, uno tiene que utilizar una bolsa que le vende el municipio, y esa bolsa es muy cara, y esa es la bolsa que utiliza, que va al relleno. Todo lo demás usted lo tiene que llevar a disponer en un lugar. Entonces le está costando al consumidor disponer o que los residuos vayan al relleno, entonces les está generando un incentivo a que los lleve a un punto de aprovechamiento. Hay sistemas de depósito, sin ir más lejos en Ecuador. Entonces hay diferentes medios para fomentar una cultura ciudadana. Nosotros tenemos pues varias campañas, dale vida al plástico, si lo usas bien, todo bien. Trabajamos con influenciadores en colegios, en universidades, en fiestas locales, hacemos jornadas de limpieza, entre otros. Luego el consumidor dispone su producto, ahí tiene que haber un sistema público de aseo que funcione bien. Ya lo mencioné, hay una oportunidad grande para que esto pase de un sistema orientado hacia la disposición en el relleno a un sistema orientado al aprovechamiento. Y de ahí el producto o el residuo vuelve a los mercados. Necesitamos mejor infraestructura, necesitamos esquemas de logística, necesitamos fortalecer la manera en que trabajan los recicladores de base. Son alrededor de 100.000 recicladores en Colombia que hacen un trabajo importantísimo para evitar que el plástico contamine y vuelva a los mercados. Los recicladores están en un proceso de formalización, necesitamos que tengan mejores bodegas, prensas, equipos para hacer la recolección, mejores estándares para hacer su trabajo. Si eso se le suma a una cultura ciudadana de separación de los residuos, pueden duplicar el reciclaje, en mi opinión, de manera muy rápida. Y finalmente, ya para terminar el ciclo, necesitamos unos procesos industriales para el reciclaje de los materiales, donde está el reciclaje avanzado, el reciclaje mecánico. Hay retos en separación de capas, de colores, de tintas, de materiales, cómo hacer para los productos que vuelven a ser bienes que están en contacto con alimentos. Hay unos retos de inocuidad. Entonces ahí uno da toda la vuelta, todo tiene que funcionar bien. En la industria estamos trabajando en cada uno de esos eslabones.
Muchas gracias. Armando, quiero preguntarte cómo están ustedes gestionando la relación con recicladores y proveedores para cumplir la norma. Buena pregunta, Laura. Y justamente hace un ratito hablaba como del cambio que estamos haciendo en el plan colectivo. Y tiene fundamento principal en esa relación. Seamos honestos, en los planes colectivos nos habíamos acostumbrado a que pagábamos y pues cumplíamos y todo estaba bien. No entendíamos nuestra cadena. Con lo que venimos haciendo, lo que estamos migrando es entender cada eslabón e intervenir directamente. Porque nos encontramos con que la 803 tiene unos puntos importantes que hoy en día son cuello de botella para muchas empresas, y es que yo tengo que trazar hasta con la asociación de recicladores que aprovechó ese material. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque es un tema también de confianza. Entonces, si voy a la empresa a decirle, oiga, fírmeme estos documentos, pues la asociación de recicladores va a decir, como no, espere, o sea, ¿qué estoy firmando? No es que su nombre tiene que aparecer acá. Entonces, la relación de confianza yo creo que facilita la implementación de la normativa, pero también acercarse a los recicladores va quitando eslabones en una cadena que tiene un montón de terceros y que hace que finalmente el valor se diluya. Estamos hablando de cadenas de PET, que es como la cadena más desarrollada en Colombia. Entonces, si yo tengo 5, 7, 8, 10 intermediarios, finalmente el precio que recibe un reciclador termina siendo mínimo. O sea, pregúntele a cualquier reciclador en la calle cuánto le están pagando la botella de PET. ¿Sí? Entonces yo creo que esa cercanía permite, uno, dar el cumplimiento, pero ahí sí lo que decía al inicio, la ley reveló la ineficiencia que hay en las cadenas. Entonces, en este nuevo modelo que nos estamos imaginando, que es como un híbrido de plan colectivo con otros aliados, es poder entender mejor cómo intervenimos, cómo hay confianza en cada eslabón y cómo hay un valor tangible en cada eslabón de la cadena. O sea, no es cumplamos y ya, lo decía hace un momento, es un tema de plata. La gente trabaja porque piensa que en esto hay un lucro, y sí lo hay. Pero cuando empezamos como en cualquier cadena, y esto funciona igual para cualquier sector de la sostenibilidad, si hay demasiados intermediarios, el producto termina siendo sin valor. ¿Y qué pasa? Que el trabajo que se hace hoy en día para recolectar esto se termina desincentivando. Ya lo hemos visto en sectores de caucho a nivel mundial, lo estamos viendo en el sector de plásticos, y es cuando hay demasiado intermediario, y vuelvo y reitero porque esto es clave, se diluye el valor que reciben las personas que hacen el trabajo realmente duro. Bueno, Jimena, y para cerrar, quería preguntarte qué errores comunes ves tú en las empresas al diseñar las estrategias de cumplimiento. Gracias, Lau. Yo creo que el primero es hacer las cosas por cumplir. Y yo lo pongo en comparación con los estudiantes que dicen, 6 es nota, lo demás es lujo. No. Acá es súper relevante ver las oportunidades que hay más allá, porque si no se vuelve un ejercicio como muy mecánico, transaccional, que no está conectado con la estrategia del negocio, y va a redundar en que finalmente los que sí se alineen van a cogernos la delantera. Entonces, ese es uno de los errores. Otro puede tener que ver con no querer invertir en innovación. Estos problemas complejos requieren hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, eso también es muy relevante. Y digamos, por aras de tiempo, voy a comentar el último, y es no mirar bien nuestra cadena. Yo hablaba con un empresario del sector, digamos, de reciclaje en Buga, y el hombre me decía, es que yo tengo todo legal. Me decía, sí, ¿no? Me dijo, no, es que en este mercado esto es la feria de lo informal. Yo tengo a mis empleados con todo el sistema de salud, tengo toda la parte de impuestos, cumplo. Y le dije, no, pues excelente, buenísimo. Me dice, no, es que el problema es que todo el mercado es informal. Entonces, si nosotros como empresarios no hacemos esa debida diligencia de a quién le estamos comprando los materiales, que tengan unos esquemas formalizados, pues vamos a estar también dándonos un tiro en el pie. Entonces, creería que ese es otro error importante acá a mencionar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Yo me llevo una visión muy completa, pues, de los retos que tenemos, pero también de las oportunidades que se nos abren. Creo que el mensaje más valioso que nos entregan es esa integración, ¿no? Esa capacidad de conocer nuestra cadena, de salir de esa comodidad, como lo mencionabas también, Jimena Orete, al final, de verdad entender, como lo decías ahorita,
armando con quiénes estamos trabajando, qué está pasando con nuestro material aguas abajo, y sin duda yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos que hacer es continuar trabajando integrados a los gremios, entendiendo pues cuáles son esas regulaciones que nos afectan y también cómo podemos trabajar juntos para resolver estos problemas. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia.